Muy buenos días, señor Diego Chango Luisa, cabo primero de policía, tutor del paralelo S1. Mi nombre es cabo primero Padilla Quiñones Jackson David, el mismo que voy a hablar sobre la asignatura de violencia. El tema en general dice que la violencia es una acción ejercida o una varia de las personas en donde se somete de manera intencional al maltrato. Como lo estoy manifestando, la violencia es un síntoma en el cual está inmerso en nuestro medio social, de muchas formas y de muchos aspectos, en los cuales nosotros debemos de tratar de evitar para no caer justamente en la tentación del maltrato. Asimismo podemos indicar que la violencia en las etapas de la vida, ¿sí? Dice que la violencia tiene un efecto profundo en la mujer. ¿Por qué hablamos principalmente de la mujer? Que es el género en el cual se le llama femenino, o el género o el sexo débil que se le llama actualmente. Cabe indicar que son las más vulnerables a este tipo de violencia, en lo cual la sociedad las está marginando y las sigue marginando a pesar de que ellas se han superado en muchas situaciones, tanto estudios, preparación psicológica y mental, pero a pesar de todo ello igual sigue el maltrato y la discriminación contra la mujer. Dice que la violencia familiar, la naturaleza de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar o proporcionado comparaciones con la tortura. Dice que se compara con la tortura, ¿por qué? Porque a la mujer justamente se la somete a muchos tipos de violencia. ¿Sí? Hay la violencia intrafamiliar, la violencia psicológica, la violencia de género, la violencia de muchos aspectos, ¿verdad? Entonces cabe indicar, vuelvo y repito, de que la mujer es el género débil o género más femenino, en el cual está inmerso mucho más a ser propensa por la violencia, ¿sí? En cual a veces por nosotros los hombres tenemos un problema de machismo en el cual tenemos que tratar de controlarnos para no caer justamente en la tentación de golpear o maltratar a dicha persona. Dice que la violencia psicológica o mental. La violencia psicológica o mental incluye maltrato verbal en forma repetida, ¿sí? Como lo dice el propio concepto, la violencia psicológica o mental es la que utilizamos justamente humillando, insultando, ¿sí?, a las personas, en lo cual esto conlleva que la persona muchas veces, al sentirse marginada, al sentirse humillada, al sentirse maltratada, ultrajada, ¿sí?, todo esto lo puede conllevar a una etapa psicológica en la cual ya no soporte, ya no tolere y lo lleve y lo conlleve al suicidio. ¿Sí? Asimismo podemos agregar a este tipo de violencia todo este tipo de conceptos en los cuales también son inmersos en la violencia, ¿sí? Dice violencia doméstica es la que se genera en la mujer y los niños, en un hogar o en la familia. Dice la violencia cotidiana es la que se realiza día a día o diario en la comunidad, en la sociedad en la cual estamos inmersos. Asimismo la violencia política es la que se genera en el ámbito, como su nombre mismo lo dice, político, en el cual se margina a muchas personas que son autoridades y los superiores de ellos lo tratan de que no puedan opinar o realizar algún tipo de acción dentro de una situación política. O sea, la violencia socioeconómica es la que se genera en el ámbito, como su nombre mismo lo dice, económico, en lo cual esto se ve más en la situación de la pobreza, en lo cual las personas abusan de dicha situación. Un ejemplo, ¿sí?, cuando se contrata a una persona para un dicho trabajo y usted le quiere pagar lo que usted desee, y eso también es un tipo de violencia. Dice la violencia cultural, ¿sí?, es la que se genera en las etnias o razas, ¿sí? Por lo general siempre nosotros, los que supuestamente nos superamos o estudiamos, ¿sí?, tratamos de discriminar a las personas de las personas del campo o las personas indígenas en este caso. Dice que la violencia delincuencial, ¿sí?, es la que se genera a través de la violencia de robo, ultrajo, maltrato, tráfico, narcotráfico, ¿sí?, y todo este tipo de cosas que se dan en un acto de acción ilícita.
Asimismo, dice consecuencias psicológicas. ¿Sí? En caso de las mujeres golpeadas o maltratadas sexualmente, el agotamiento emocional y físico puede conducir al suicidio. ¿Sí? Es lo que se manifestó anteriormente. ¿Sí? Es lo que se manifestó anteriormente de que todo este tipo de violencia le genera a la persona un trastorno mental en lo cual la conlleva al suicidio directamente. ¿Sí? Asimismo, para concluir, ¿sí?, debo indicar, ¿sí?, como un concepto general o como un criterio personal, de que la violencia, ¿sí?, genera violencia. Si usted produce violencia hacia otro tipo de persona, ¿qué puede recibir? El mismo trato. O sea, quiere decir que si usted genera amor, genera cultura, genera todo lo opuesto a la violencia, recibirá lo mismo. Entonces, cabe indicar y como un mensaje, así mismo para las personas, de que por favor tratemos de controlarnos en esta situación. Muy buenos días, muchas gracias.